Y vámonos con el tema, por supuesto, de la elección del Poder Judicial. En nuestra comunidad hemos estado entrevistando a los candidatos y candidatas a diferentes puestos. Retomamos el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me encuentro con Hugo Aguilar Ortiz, a quien de verdad le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Hugo, un placer recibirlo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, al contrario, el placer es mío. Gracias por el espacio. Es muy importante lo que están haciendo ahora los medios de comunicación en medio de un conjunto de reglas que nos limitan bastante darnos a conocer, dar a conocer nuestra propuesta y nuestra posición ahora en este proceso importante de la elección judicial. Hugo, ¿por qué? Le hago la misma pregunta que a todos. ¿Por qué entrarle a este proceso? ¿Por qué buscar entrar al nuevo Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia? Pues en mi caso hay una razón muy poderosa. Nosotros, los pueblos indígenas, los indígenas en particular, no teníamos ninguna posibilidad de ocupar estos espacios importantes de la nación en donde se debaten y se toman las decisiones fundamentales. La reforma judicial a los pueblos y a los indígenas en particular nos brinda esta oportunidad histórica. Debo decirte que a lo largo de 30 años hemos venido reclamando que las leyes, las instituciones, y la política pública en general sea un reflejo de la diversidad cultural que hay en el país, que en todos los espacios de debate y de decisión fundamentales de la República estén los pueblos indígenas, esté su pensamiento, su voz y su cosmovisión. Y esto no había sido posible salvo algunos avances de acciones afirmativas que nos ha permitido que personas indígenas, hermanos o hermanas, ocupen algún escaño en los órganos legislativos, tanto locales como federales. También hay mecanismos ya para que personas indígenas ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo en el municipio o en algunas otras instancias, pero el Poder Judicial, particularmente el Poder Judicial, estaba vedado, no teníamos ninguna posibilidad. Todavía hace un año y medio yo no pensaba en la posibilidad de ser candidato a ministro. Los pueblos no estaba en nuestro espectro la posibilidad de tener una voz de los pueblos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que para nosotros es histórica la reforma, nos abre de par en par las puertas. Para nosotros es una oportunidad histórica que vamos a aprovechar de manera considerable. Es importante decir que no existe la figura del candidato indígena, no existe en la legislación. Una vez que yo pasé todas las fases de selección, del mismo modo que el resto de los contendientes, hombres y mujeres, yo me presento a la sociedad invocando mi identidad, invocando mi trabajo en favor de los pueblos indígenas. En la boleta, eso quiero decirle a la audiencia, en la boleta no van a encontrar la figura de candidato indígena. Yo me estoy presentando frente a los pueblos y a la sociedad, argumentando, planteando, proponiendo que en la Suprema Corte va a haber la visión, va a haber la filosofía de vida y la forma de organización de los pueblos nutriendo este espacio fundamental de la República. Somos un país diverso que no tiene instituciones diversas y de manera reciente tiene una legislación que reconoce la diversidad. Y esta es la gran oportunidad histórica de contar con un sistema jurídico, con un sistema de justicia, con un poder judicial que mínimamente tenga la representación de los pueblos. Los pueblos indígenas, Hugo, que tenemos una deuda ancestral, o sea, un tema de asimetrías brutales y que la impartición de la justicia no es la excepción y que si de por sí se habla mucho de ese problema desde el Poder Judicial, los jueces y demás, se topa todavía con una mayor problemática precisamente en estas comunidades. De ahí la determinación, lo importante en un momento dado que haya toda esta discusión, pero también yo te preguntaría, ¿cómo lo revertimos? ¿Cómo empezamos a revertirlo desde la Suprema Corte de Justicia, que es el puesto al que tú estás aspirando? Importantísima tu pregunta, el cómo, el cómo. Mira,
Hemos hecho un importante avance antes de hacer esta nueva integración del Poder Judicial. El avance es el artículo segundo de la Constitución. Si esta misma pregunta me la hubieras hecho en los años 90 o incluso hace 2 años, te diría que tendríamos un ejercicio acotado, un ejercicio limitado. Es decir, mira, el asunto está así, desde mi perspectiva. Los pueblos indígenas no estábamos en la Constitución ni en la legislación del Estado mexicano. Si una parte importante del sistema de justicia implica aplicar la ley, entonces los indígenas, al no estar como contenido de la Constitución ni de las leyes, no teníamos ninguna esperanza de que alcanzáramos una justicia plena. Estábamos condicionados, condenados a una justicia como el resto de la sociedad, sin que se considerara la especificidad cultural y los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Hoy que logramos un artículo 2 que reconoce principios fundamentales que permean toda la Constitución, principio de pluriculturalidad, principio de libre determinación y autonomía, principio de unidad en la diversidad que ha quedado plasmado en el párrafo primero del artículo segundo, y además se reconoce al sujeto, a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, es decir, como sujetos plenos, y se les dota de un conjunto de derechos. Entonces yo puedo decir con toda puntualidad que tenemos el cómo. Están las bases constitucionales, los principios y los derechos y el reconocimiento de un sujeto que es suficiente para permear no solo el sistema de justicia, sino el diseño del Estado mexicano y su funcionamiento. Entonces, lo que requerimos es una corte con una perspectiva de justicia amplia, con una perspectiva de justicia pluricultural, que sea capaz de sentar los criterios jurisprudenciales suficientes para materializar, implementar este artículo segundo constitucional. Entonces, el planteamiento que yo estoy haciendo no es un planteamiento al aire, carente de sustento jurídico constitucional, sino que, por el contrario, reforma judicial más reforma indígena nos dan todo el entramado jurídico para hacer realidad una justicia pluricultural en el Estado mexicano como no hemos tenido en el pasado. Hay muchas formas de mirar, de vivir la justicia, Hugo. Así es, así es. Y mira, esto que planteas también es una cosa a resaltar. La justicia no es solo resolver un caso concreto, es decir, resolver quién tiene la razón en una controversia específica, sino también justicia es tener una perspectiva histórica, tener una perspectiva resarcitoria. Nosotros no estamos empezando el país de cero. En 1824, cuando adoptamos la primera constitución, no empezamos México de cero. Veníamos de una cadena de agravios que los pueblos vivieron en la época de la colonia. Hay que recordar que los pueblos en su momento ni siquiera éramos tratados como personas. Se dijo que no teníamos alma y al no tener alma, pues nada era nuestro, no existía la idea de propiedad, incluso la dignidad como persona humana. En el México independiente, gran parte de esta condición se trasladó por decreto. Nuestra constitución dice todo el territorio es propiedad de la nación, no se reconoce propiedad a los pueblos indígenas, no se reconoce su especificidad cultural, no se reconoce sus gobiernos, sus formas de organización, sus normas, sus instituciones, y entonces hemos vivido una etapa severa de exclusión, como lo han dicho algunos teóricos, primero de colonialismo externo y después de colonialismo interno. Y hoy hemos sentado las bases para revertir esa condición. Entonces, no solo requerimos de una justicia que tome en cuenta la especificidad cultural, sino también que no olvide las injusticias cometidas en el pasado y obviamente armonizado con el proyecto de nación, con la idea de nación que de hoy en adelante debemos de construir como una nación pluricultural, una nación que sea capaz de incluir a todos, porque eso hay que decir también, los indígenas no habíamos estado incluidos, vivimos en el mismo territorio, pero la legislación y las instituciones no habían incluido a los pueblos indígenas a plenitud o con la plenitud deseada por ellos. ¿Qué se requiere además de esta reforma judicial,
Hugo, ¿se requiere esa reforma a las fiscalías? ¿Cómo complementamos precisamente todo ello con miras también a un nuevo sistema de justicia? Totalmente, mira, en el ámbito penal, pues obviamente que sí necesitamos ajustes a las fiscalías. Una buena parte de lo que estamos viviendo de injusticias, pues pasa porque no hay unas investigaciones adecuadas. Eso tenemos que pugnar porque en los siguientes años hagamos esa reforma. Pero para hacer una sociedad más justa y más digna, rebasa incluso el Poder Judicial. Se tiene que seguir en esta ruta que ya hemos iniciado de reconocimiento pleno de los pueblos, de perspectiva histórica. Mira, una cosa interesante que se ha hecho en los últimos años que me tocó participar son los planes de justicia. Los planes de justicia parten del hecho de que el Estado se ha construido sobre la base de una serie de agravios. El más grave es el cometido en la época de Porfirio Díaz, en donde el despojo fue política pública, en donde se usó el ejército y el aparato coercitivo del Estado para despojar y para quitarle la riqueza a los pueblos. Se han construido caminos, se han construido presas, se han construido infraestructura que le ha dado bienestar a este país sobre territorios indígenas sin un beneficio, sin pagar siquiera una indemnización a los pueblos. Nosotros no podemos perder de vista como sociedad que hay sectores de la población que no están pobres, los han empobrecido, que no están pobres, los han mantenido en la pobreza porque esa es la condición que mejor les sirve a los intereses particulares. Yo antier, estuve en la península de Yucatán y hoy hay una presión enorme de las inmobiliarias sobre los indígenas mayas de la región para adquirir sus tierras a precios muy bajos. Quieren hacer desarrollos dándole una adquisición de un solo tiempo sin mayor beneficio para los indígenas. Si el Estado no toma las medidas necesarias, no solo en el ámbito del Poder Judicial, sino también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para amortiguar, extirpar estos intereses particulares que quieren a fuerzas seguir lucrando a costa de los indígenas, no vamos a tener una sociedad justa y digna como los anhelamos los indígenas y yo creo que el resto de la sociedad también. ¿Qué ha sido lo más difícil en este momento, en esta campaña, Hugo? ¿Cuáles han sido los principales retos que tú has visto en este proceso que llevan? Pues mira, el gran reto que yo veo es el desconocimiento del Poder Judicial. Sí, tenemos limitaciones en cuanto a la publicidad, ¿no? No nos permiten hacer publicidad en lonas, en nailos, en bardas, en pegostes, en los vehículos. No ves un taxi ahora que traiga ahí un anuncio, no ves un camión que tenga un anuncio. Está limitado. Yo creo que esto de cierta manera es interesante porque vamos a convencer con la propuesta, con la palabra. Aquí no son mítines de una hora, de 20 minutos, el rollo y nos vamos. Yo estoy haciendo reuniones que son diálogos. Planteo y escucho y reflexionamos y tomamos acuerdos. Es una forma distinta. Pero lo más difícil, lo más duro que yo veo es que la ciudadanía no conoce qué hace el Poder Judicial. O sea, yo he preguntado en las reuniones públicas quién es el presidente municipal y todos lo conocen. ¿Cómo se elige? Todos lo conocen. ¿Quién es el gobernador, gobernadora? ¿Quién es el presidente o la presidenta? Lo conocen. ¿Quién es el diputado y el senador? Lo conocen. Es decir, la democracia que vivimos cada 3 años, cada 6 años, permite al ciudadano conocer quién se está proponiendo para gobernarlo y darle una mínima vigilancia. El Poder Judicial no ha podido permear en la sociedad. Nadie sabe quién es su ministro, nadie sabe quién es su juez de distrito, nadie sabe quién es su magistrado, ni saben qué hace. Entonces, una buena parte del tiempo toma en explicar grosso modo, por lo menos grosso modo, no a detalle del conjunto de atribuciones que tiene la Suprema Corte, pero grosso modo sí le decimos a la gente, le digo a la gente, esto es lo que hace un ministro, esto es lo que hace la Corte y así te va a beneficiar o perjudicar. Estamos rompiendo ahí esquemas que nunca había permeado a la sociedad. Creo que este es una de los mayores retos, o sea, estamos poniendo en manos de la ciudadanía una función técnica, ciertamente, pero necesario que la gente lo sepa. Es uno de los poderes. Si somos congruentes con lo que el constituyente puso desde un principio,
que toda autoridad surge del pueblo y se instituye para su beneficio, no veo por qué el Poder Judicial deba seguir abstraído de esta decisión del pueblo. Este es uno de los mayores retos que estoy yo enfrentando, la verdad. ¿Se vale hacer política desde el Poder Judicial? Y si es así, ¿qué tipo de política es válida para alcanzar un ideario de la aplicación de la ley? Creo que la democracia en sí mismo implica un porcentaje de política. Lo que hay que distinguir es la política de la política partidista, la política objetiva de la política ideológica. Y creo que aquí estamos haciendo política en términos de que el pueblo tome en sus manos decisiones fundamentales, que participe de la toma de decisiones. En esa medida estamos haciendo política, interactuando con el pueblo, haciendo valer uno de los principios fundamentales de nuestra construcción como Estado, que es el principio de democracia, implica ciertamente política, entendida la política como el diálogo, la construcción de acuerdos, la construcción y el ejercicio del poder entre representantes y representados, entre aspirantes y el pueblo. Yo creo que es hacer política, pero una política distinta. Yo al menos yo no me siento en las categorías normales, ¿no? De un cuarto de guerra, cómo me posiciono, cómo vendo la mercancía, cómo hasta cierto punto engancho a la ciudadanía con una cosa que no puedo hacer o que es difícil de hacer. Creo yo, al menos yo así lo estoy viviendo y así lo he asumido, como una interacción necesaria, como un paso fundamental para que realmente hagamos realidad que el poder reside en el pueblo. Y también nos tocará, una vez asumido el cargo, que el cargo surge, se instituye en beneficio del pueblo. Creo que ese es el gran reto y estamos trabajando con ello. No creo que logremos en 2 meses permear, hacerlo que sea nítido, que sea al 100%, pero el proceso creo que es fundamental para la vida pública del país. Se ha discutido mucho lo que pasa con el Poder Judicial en la actualidad, con la Suprema Corte de Justicia de la actualidad. ¿Dejó ya de representar completamente al ciudadano? ¿Se convirtió en un problema más allá de una solución? Sí, yo no sé si alguna vez haya representado al ciudadano. Yo recuerdo momentos críticos en donde a mí me tocó ser ciudadano activo, pensante, crítico, y no veía ahí una corte que respondiera. Tú recordarás cuando se puso en la Constitución y en manos del mercado, pues la propiedad de la nación, la propiedad energética. Se solicitó que el pueblo diera su voz, la corte lo paró, dijo eso no va a consulta. Particularmente para los pueblos indígenas, la Corte nos ha dado criterios y resoluciones contrarias a los intereses del pueblo. Entonces yo no sé si en algún momento realmente la Corte haya representado a la ciudadanía. Quizás lo más relevante que ha ocurrido en la Corte es el paradigma de los derechos humanos. Si vimos un cierto avance en la protección de los derechos humanos después del año 2011, en que se adoptó esta reforma constitucional, vimos un criterio de avanzada cuando los tratados internacionales no tenían peso específico, particularmente los pueblos. Mira, tenemos un convenio 169 suscrito y ratificado por México desde el 89, vigente en el 91, y del 91 hasta el 2011, 20 años de oscurantismo, nunca se aplicó el convenio como debiera de ser. Hasta que vino el paradigma de los derechos humanos, sí, implicó un empujón para la Corte, hay que reconocerlo. Salvo ese apartado, salvo esos momentos, no veo que haya habido una coincidencia plena de la Suprema Corte con la ciudadanía. Creo que ahora realmente estamos bajando. Es un ejercicio interesante y debe ser permanente. Yo digo que debe ser permanente. El ministro no tiene por qué ser un funcionario que se encierre en su cubículo, que resuelva desde ahí, que se despegue de la ciudadanía. Yo mismo, mira, soy de comunidad indígena y voy seguido a mi comunidad porque ahí está mi papá, mi mamá. Pero si yo me encerrara en un cubículo, pasados 5 años, aunque yo sea de comunidad, me habré alejado del pensamiento, de la realidad, de lo que está ocurriendo ahorita en mi comunidad. Entonces sí se requiere de un contacto permanente, de un ejercicio de diálogo permanente para que
construyamos entre todos el país que deseamos. Yo también advierto esa circunstancia que de pronto pensamos que hay una mente brillante, superdotada, que puede interpretar qué quiere la sociedad y hacia dónde tiene que ir nuestro país y se impone ese criterio al resto de la sociedad, no se construye. Esto era una práctica muy reiterada de todos los órdenes de gobierno, en particular del Poder Ejecutivo. Hoy se han multiplicado los mecanismos de consulta, de diálogo, y ahí vamos avanzando. No digo que estemos a la perfección, pero al menos por lo que toca a nosotros, tenemos un 2 constitucional producto de una consulta, producto de un diálogo, producto del consenso de los pueblos indígenas, en donde encontramos oídos del Estado. Nosotros ya habíamos planteado eso desde la década de los 90, pero lo habíamos planteado entre nosotros. Nadie del Estado había prestado oídos, salvo después del movimiento zapatista, para intentar un sistema jurídico que nos incluyera. Creo que estamos frente a un hecho inédito y vale la pena seguir apostándole. Hugo, finalmente, ¿cuál es la boleta y cuál es el número? Gracias, gracias. Yo te agradezco mucho porque estos espacios, a mí de repente me apasiona el tema y me voy y se me olvida que estoy, estoy en el proceso electoral. Pues te agradezco el espacio y yo estoy con el número 34 en la boleta morada. La boleta morada es la que se va a usar para elegir ministros y ministras. Somos 64 candidatos, estamos numerados del 1 al 64 y yo soy el 34. Para votar por Hugo Aguilar tienen que anotar el número 34 en el casillero del costado derecho de la boleta, o bien para todos los hermanos y hermanas que no sepan escribir, que no puedan escribir el 34, pueden subrayar mi nombre. Es el primer nombre en el apartado de hombres del lado derecho en la boleta morada. No se olviden, número 34, Hugo Aguilar Ortiz, para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el candidato indígena. Hugo Aguilar, de verdad, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.